Vamos a leer en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 19, y vamos a comenzar a leer en el verso 11. Verso 11 en adelante, nos dice Dios en su palabra: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Pueden sentarse. De esta lectura que hemos tenido en esta mañana, queremos sacar el tema para esta mañana, para la enseñanza de la palabra para esta mañana, y el tema será la espada del Rey. Podemos ver a través de la escritura de esta mañana que el cielo fue abierto y apareció un caballo blanco, y el que lo montaba era llamado Fiel y Verdadero, que con justicia juzga y pelea. Dice que sus ojos eran como llama de fuego, y que en su cabeza habían muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba con una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, la palabra de Dios. Y dice que los ejércitos celestiales le seguían en vestidos de lino fino, blanco y limpio, y en caballos blancos también. Y dice que de su boca salía una espada aguda para herir con ella a las naciones, y que él las regirá a las naciones con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Esto es lo que se nos habla en la Escritura con relación a esto que en el cielo está prometido que acontecerá para este tiempo final. Tenemos nosotros que entender que esta descripción que Juan el apóstol le da a este jinete del caballo blanco es una descripción simbólica de lo que él es y de lo que él tiene, y la manera en que él se manifiesta. Podemos ver que cada cosa de esas que Juan enumera que posee ese jinete del caballo blanco, cada una de esas cosas que él señala simboliza algo muy importante que posee ese jinete del caballo blanco. Para que podamos ir entendiendo estos símbolos, lo primero que tenemos que entender es quién es
ese jinete del caballo blanco. Para poder saber quién es el jinete del caballo blanco y saber lo que significa ese jinete cabalgando sobre un caballo blanco, nosotros tenemos que recurrir a la palabra de Dios para con la palabra de Dios enseñar lo que significa ese jinete cabalgando sobre un caballo blanco. Yendo a través de la palabra de Dios, podemos encontrar que todos los profetas han hablado de ese jinete cabalgando sobre un caballo blanco. Podemos ver que el cumplimiento de esas profecías vendrá a ser una realidad que se vivirá en los días finales y que el pueblo escogido de Dios entenderá, porque los escogidos entenderán. Y los escogidos podrán ver ese jinete cabalgando sobre ese poderoso caballo blanco. Podrán ver todas esas descripciones simbólicas que Juan le dio, podrán ver la realidad de esos símbolos manifestados. Para que sepamos quién es el jinete del caballo blanco del libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, verso 11 en adelante, iremos a lo que nos dijo el profeta Elías, el precursor de la segunda venida del Señor. Él dijo en la página 256 del libro de los sellos: pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Ahora podemos ver que Juan, el discípulo amado, cuando vio la venida del Señor, la segunda venida del Mesías, él, cuando trajo esa visión o esa profecía de la segunda venida del Señor, él lo simbolizó o lo mostró o le fue mostrado a través de un jinete cabalgando sobre un caballo blanco, y sus ojos eran como llama de fuego. Y encontramos que siguió Juan viendo lo que en visión le estaba siendo mostrado, y él vio que en su cabeza tenía muchas diademas y que tenía un nombre que ninguno conocía sino él mismo. Y también él vio que estaba vestido de una ropa teñida en sangre y que su nombre es el Verbo de Dios, la palabra de Dios. Y dice también que él vio a los ejércitos celestiales que le seguían en caballos blancos también. Y también él dice que de su boca salía una espada para herir con ella a todas las naciones. Ahora ustedes tienen que entender que un hombre no puede tener en su boca una espada para herir con ella a la gente, es una espada literal, sino que esta espada que sale de la boca del jinete del caballo blanco de Apocalipsis no es una espada literal, es una espada espiritual, y esa espada espiritual es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es más penetrante que toda espada de dos filos.
La palabra de Dios es más aguda y más penetrante que toda espada de dos filos. Por lo tanto, esa espada que sale de la boca del jinete que cabalga en Apocalipsis capítulo 19, esa espada es la palabra de Dios. Esa espada es la voz de Dios. Y esa voz de Dios estará en la boca de ese jinete. Y sabemos que ese jinete sobre ese caballo blanco es la palabra de Dios encarnada en un hombre. Por lo tanto, cuando la palabra se haya encarnado en un hombre, de la boca de ese hombre saldrá esa espada, esa palabra, ese mensaje, la voz de Dios. Y esa voz de Dios, esa espada, dice que es para herir con ella, esa espada, dice que es para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y dice más, y él pise el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Ahora podemos ver entonces que la segunda venida del Señor viene conforme a como está establecido. No viene como cordero, porque el anciano dijo: he aquí el león de la tribu de Judá. Por lo tanto, él viene como el león de la tribu de Judá. Como el león de la tribu de Judá, él es el hijo de David. Y como hijo de David, él es el rey de reyes. Él ha dejado el trono de su padre, el trono de intercesión, y viene entonces con el libro abierto en su mano para reclamar todos sus derechos, para reclamar todo lo que él redimió, lo que él compró allá en la cruz del Calvario. Entonces él viene como rey, y como viene de esta manera, entonces él es el hijo de David. Y como hijo de David, él viene para reclamar su herencia, para reclamar su posesión, para reclamar también su trono, porque él ha dejado el trono del Padre y viene a reclamar su propio trono. Viene a reclamar su propio trono para reinar. Viene a reclamar entonces el trono de David. Él viene de esta manera conforme a la palabra de Dios. Y de su boca sale una espada aguda. Sale un mensaje agudo. Sale un mensaje cortante. Sale un mensaje poderoso con el cual él herirá a todas las naciones. Con el mensaje que sale de su boca, con esa palabra de juicio para las naciones, para este mundo, con esa palabra que hablará, estos reinos terrenales dejarán de existir. Con este mensaje que saldrá de su boca, los reinos del mundo vendrán a ser los reinos del Mesías. Todo pasará a las manos del ungido. Todo terminará. Así está dicho que fue hablado en el cielo. Por lo tanto, eso también es el cumplimiento de lo que vio el profeta Daniel cuando vio que de la cima de la montaña apareció una piedra no cortada de manos y descendió esa piedra vino
y dio sobre los pies de la imagen de la estatua que había visto Daniel. Y dice que desmenuzó los pies de barro y hierro, y toda la imagen, toda la estatua cayó, y fue grande su ruina, y sopló el viento y se la llevó. Desapareció. Eso nos muestra que esa piedra no cortada de manos, que es la venida del Señor, la segunda venida del Señor, con su mensaje, Él herirá a la estatua, a la imagen que vio Daniel, a la imagen que vio Nabucodonosor, que vio el rey, y que Daniel interpretó. Entonces encontramos que la interpretación de eso no es otra cosa sino la venida del Señor para ponerle punto final a los reinos gentiles, porque aquella imagen representa los reinos gentiles. Y los pies de barro cocido y hierro, eso representa el último reino gentil, en donde será el tiempo en que la piedra no cortada de mano aparecerá. Será el tiempo en que la segunda venida del Señor será cumplida. Encontramos que con esa espada que sale de la boca del jinete de Apocalipsis 19, con esa espada, con ese mensaje, es que le he puesto el punto final a los reinos terrenales, para así dar lugar, dar paso al reino de Dios. Encontramos entonces que la espada del rey no es otra cosa sino el mensaje del Señor en su segunda venida. Será la palabra que Él hablará, el mensaje que Él hablará. Por eso, cuando en otros lugares del libro de Apocalipsis y otras escrituras más nos ha sido hablado de la segunda venida del Señor, en otros lugares también nos habla de estas cosas que estamos hablando en esta mañana con relación al capítulo 19 de Apocalipsis. Por ejemplo, encontramos que el séptimo sello, cuando fue abierto, hubo silencio en el cielo. El séptimo sello es la venida del Señor. Cuando el séptimo sello es abierto, eso es la venida del Señor. Y encontramos en otros lugares más, hablándonos de la venida del Señor, como por ejemplo en el libro de Apocalipsis capítulo 10, nos dice, hablándonos de la segunda venida del Señor, nos dice: y vi descender del cielo un ángel fuerte envuelto en una nube. Y vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza. Y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto. Ese es el libro de la redención. Y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Encontramos que cuando este poderoso ángel, este ángel fuerte, descendió, encontramos que una de las cosas que hizo fue rugir. Clamó a gran voz como cuando ruge un león. Es tipificado
como cuando ruge un león, por cuanto Él se presenta como el león de la tribu de Judá, como el Rey prometido, como el Rey de reyes y Señor de señores. Y nos es dicho que cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Ahí encontramos nuevamente esa espada aguda de 2 filos. Encontramos esa poderosa espada en la boca ¿de quién? Del ángel fuerte. Dice que clamó como cuando ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Encontramos que cuando Juan quiso escribirle esos truenos, le fue dicho, no los escribas. Sigue diciendo, cuando los 7 truenos hubieron emitido, hablado sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó los cielos y la tierra y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Ahora aquí ustedes pueden ver una descripción de la venida del Señor, y encontramos que también el precursor de la segunda venida del Señor, porque Él es el que le prepara el terreno, Él es el que le prepara el camino al Señor en su venida. Él fue el que de más cerca vio la segunda venida del Señor. Siempre es el precursor de la venida del Señor, el que de más cerca ve la venida del Señor. Por lo tanto, el precursor de la segunda venida del Señor dijo en la página 57 en español del mensaje de los sellos, del libro de los sellos, dijo: y vi otro ángel fuerte descender del cielo cercado de una nube, y el arco celeste sobre su cabeza. Ahora, si usted se fija bien, notará que esta persona es Cristo. ¿Esa persona es quién? Cristo. Porque aún en el Antiguo Testamento, Él fue llamado el ángel del pacto. Y Él ahora viene directamente a los judíos, porque la iglesia ha llegado a su fin. La iglesia gentil ha llegado a su fin. Y su rostro era como el sol. Recuerde que estos son los símbolos. Su rostro como el sol y sus pies como columnas de fuego. ¿Recuerdan el ángel de Apocalipsis capítulo 1? Este es el mismo. Un ángel es un mensajero, y él es un mensajero a Israel. ¿Ve usted? La iglesia está a punto de ser raptada. Él viene por su iglesia. Ahora ustedes pueden ver la segunda venida del Señor como el ángel fuerte, como el mensajero a Israel. Y lo pueden ver viniendo por la novia, por la iglesia gentil. La primera venida del Señor fue entre los hebreos, entre los judíos, porque ellos le estaban esperando y a ellos les fue hecha la promesa de la venida del Mesías en la semana 70. Al comenzar la semana 70, el Mesías debía presentarse e identificarse con la promesa para aquel tiempo, y allí entonces comenzar el ministerio que estaba prometido que Él comenzaría.
Y a la mitad de esa semana, la vida del Mesías debía de ser quitada como fue quitada allá en el tiempo en que el Señor Jesús fue crucificado. Allí estaba en el tiempo de la mitad de la semana 70. Había cumplido el Señor Jesús la promesa para aquel tiempo. Todos estaban esperando la venida del Mesías. Estaban esperando que apareciese un hombre el cual cumpliese todas aquellas promesas. Y allí estaba el hombre que cumplió todas aquellas promesas. Pero como decía la Escritura, que teniendo ojos verían y no comprenderían, así sucedió. No entendieron, no comprendieron que aquel Jesús era el Mesías prometido. Eso dio lugar a que entonces Dios se tornase hacia los gentiles para tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Encontramos que la segunda venida del Señor, la iglesia gentil desde su comienzo ha estado esperándola. Y encontramos que es a la iglesia gentil a quien le es prometido que la venida del Señor, la segunda venida, le será confirmada, le será realizada, le será cumplida. Encontramos entonces que esa es la causa por la cual el precursor de la segunda venida del Señor señala que los judíos van a ver al Mesías en su venida en medio de la novia gentil. Y ellos lo van a reconocer cuando le vean en medio de la novia gentil. Esa es la promesa que ha sido hecha y eso es lo que ha de estar aconteciendo. Quiero leerle aquí en el mensaje titulado Fiesta de las Trompetas, página 41, nos dice el precursor de la segunda venida del Mesías, nos dice: esto será la trompeta, la fiesta será rechazada, entonces su Mesías dado a conocer. Ellos conocerán a su Mesías cuando le vean. Él viene en poder esta vez, el que ellos buscaron. Él viene en poder para la novia gentil. Y los judíos van a reconocerle a él. Aquí entonces hay un cuadro claro de la segunda venida del Mesías, de la segunda venida del Señor. Recuerde que el Mesías lo que significa es el ungido. Y el ungido con el Espíritu del Señor es el Mesías. El ungido para cumplir todas las promesas que han sido hechas para este tiempo. Por lo tanto, encontramos que el Mesías, el ungido, vendrá con una espada que sale de su boca. Encontramos que cuando el Mesías estuvo aquí en la tierra hace 2000 años aproximadamente, cuando estaba allí el ungido de Dios, Jesús de Nazaret, encontramos que él tenía una espada en su boca también. Y encontramos que él dijo: yo no he venido a meter paz en la tierra, sino espada. Y su mensaje entró a esta tierra como una espada aguda. Y él dijo: en una casa estarán dos en contra de uno. Estarán en esta condición.
Por lo tanto, Él nos enseñó que no todos estarían de acuerdo con su enseñanza en la primera venida y tampoco estarían de acuerdo con su enseñanza en la segunda venida. Por eso entonces encontramos que a través de todos los siglos, a través de todas las edades, en una casa, en un hogar, han habido creyentes y han habido también incrédulos. Encontramos entonces que estas cosas son una realidad la cual nadie puede negar. Encontramos que esa espada es la palabra de Dios. Esa espada es para ser utilizada. Y Él en su venida utiliza su espada de dos filos. Encontramos que el precursor de la segunda venida del Señor nos habló de esa espada, de la espada del rey. Y cuando nos habló de la espada del rey, él, siendo profeta, él entendía lo que era la espada del rey. Ahora encontramos que todos sabemos ya que la espada del rey es la palabra del Señor. Encontramos que la espada del rey es la palabra, el mensaje del Señor en su segunda venida. Y encontramos que para su primera venida, Él a través de los diferentes profetas que utilizó, Él mostró, simbolizó, tipificó lo que Él haría en su venida. Así es que, por ejemplo, tenemos a David. David, siendo profeta de Dios, Dios en David habló y David se sintió como que en él se estaban cumpliendo aquellas palabras que David habló. Pero la Escritura nos dice que el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas, dice que preanunciaba, profetizaba las cosas que le habrían de acontecer al Mesías, los sufrimientos por los cuales debería pasar. Y luego también dice, y luego habló de la gloria después de esos sufrimientos. Así es que habló de la primera venida y de la segunda venida del Señor. Por lo tanto, encontramos a David. David en una ocasión se sintió como se sintió el Mesías allá en la cruz del Calvario. David dijo en una ocasión, horadaron mis manos y mis pies, con tal puedo todos mis huesos. ¿Y en quién se cumplió todo esto? Todo esto se cumplió en el Mesías, en la cruz del Calvario. Pero David se sentía como que en él se estaba cumpliendo todo esto. Y sin lugar a dudas, en una escala menor se tuvo que haber cumplido en David. Pero en una escala mayor y en toda su plenitud, se cumplió en Jesús. Así es que Dios, en cada uno de sus profetas, va mostrando lo que ha de acontecer cuando aparezca el Mesías. Y cuando aparece el Mesías, entonces todo aquello que en una manera temporera ocurrió en cada uno de los profetas anteriores, luego se cumple en el ungido, en el Mesías, cuando aparece. Así fue en la primera venida y así es en la segunda venida del Señor. Ahora encontramos, hablando acerca de la espada del rey, que ya sabemos que es la palabra de Dios, la palabra del rey,
El precursor de la segunda venida del Señor, él dijo en una ocasión que él estaba en el monte y algo aconteció mientras él estaba allá. Dice que tenía las manos alzadas y de repente algo me cayó en la mano. Ahora yo no sé, no puedo decir, sería que estaba dormido, yo no sé, estaba como fuera de mí, yo no sé, fue una visión, no les puedo decir. Lo único que puedo decir es que fue igual a como cuando llegaron esos ángeles. Entonces esto cayó en mis manos y alcé la vista para ver y era una espada. Tenía el puño de marfil, muy bello, y la guarnición era de oro puro, y la espada misma era como de cromo, como plata, pero muy brillante, y tenía un filo tan tremendo, y pensé, esto es muy hermoso, y me cabía perfectamente en la mano. Entonces me di cuenta y dije, pero yo siempre he tenido temor de estas cosas, una espada. Pensé, ¿qué haré con esto? En ese momento una voz tronó por todo el cañón e hizo rodar las piedras y dijo, esta es la espada del rey. Entonces volví en mí. Ahora, si hubiera dicho la espada de un rey, entonces sería otra cosa, pero dijo la espada del rey. Dijo que la espada del rey. Hay un solo rey, ese es Dios. Él tiene una sola espada, su palabra por la cual yo vivo. Él tiene ¿cuántas espadas? Una sola. Y esa es su palabra por la cual yo vivo, dijo el precursor, y decimos todos nosotros. Que Dios me ayude a traer su santa vestidura y con su palabra abierta aquí. Es la palabra, amén. Bueno, hoy, qué día en el cual vivimos, qué grande cosa. Ahora pueden ver el misterio y el secreto. Cuando esto se fue, algo me vino y dijo, no temas. Ahora yo no oí ninguna voz, pero era algo como por dentro. Tengo que decirles la verdad, así como sucedió. Algo vino y dijo, no temas, porque esto es la tercera etapa. Ahora vean, la espada del rey es la palabra de Dios, la palabra del rey. Y eso es la tercera etapa. Ahora ustedes pueden ver que cuando esa espada está en acción, eso es la tercera etapa. Ustedes pueden ver que esa espada del rey es la palabra de Dios. Y esa espada del rey es lo que ha sido prometido que será manifiesto en este tiempo. Encontramos que es esa tercera etapa de la cual el ángel del Señor le dijo al precursor de la segunda venida del Señor que no explicase sobre esa tercera etapa. ¿Para qué? Para que los imitadores no pudiesen hacer una imitación tan perfecta que fuesen a lograr engañar a los escogidos. Encontramos que hay otro lugar donde le fue mostrado que esa espada del rey estaría manifestándose. Fue cuando le fue mostrada la visión de la carpa, y le fue mostrado en la visión de la carpa un lugar pequeño como un cajón, un cuarto de madera de unos 12 pies por 20 aproximadamente.
Él dice algo así. Por supuesto, él no tenía una cinta de medir para medir exactamente cuánto tenía, pero haciendo cálculos, él dijo que tenía como 12 por 20 de tamaño. Encontramos que nos fue dicho que en este lugar iban personas para recibir salud, para recibir sanidad. Él vio la línea de oración. Él vio personas entrando. Él vio un orden que estaba establecido ahí para poder entrar. A él le estuvo raro una cosa que él vio. Y fue que vio a dos hermanas trabajando ahí para beneficio de aquellas personas que entraban y para los que salían también. Y vio también a otras personas trabajando en favor de esas personas que venían para recibir el beneficio de lo que Dios estaba haciendo en ese lugar. Encontramos que muestra que había un hombre fuerte ahí que empujó me parece a la señora que venía en una camilla. Pues ese hombre fuerte vino y la llevó hasta adentro. Para salir, ella se encargó de llevarla de camilla, empujándola. Parece que el hombre fuerte, donde se necesitaba era para la entrada, pero para la salida ellos salían caminando lo más bien. Bueno, él ahí lo que vio fue un orden bien establecido. Vio todas las cosas que Dios le permitió ver. Vio el grupo, la congregación también. Y él se encontraba en otra dimensión. Él encontrándose en otra dimensión, encontramos que él no había hecho ni había instalado esa carpa, ni había hecho tampoco ese cuartito de madera. Cuando él llegó, todo estaba hecho. La pregunta para muchas personas sería: ¿dónde y de quién era esa carpa? ¿En qué lugar estaría instalada esa carpa? ¿Quién sería la persona frente a esa congregación y frente a todo ese trabajo? ¿Quién sería la persona que tenía que ver con eso? ¿Y dónde? Son muy buenas preguntas, porque si la persona puede localizar el sitio y la persona, entonces puede situarse en el lugar en donde el hermano Branham, desde la otra dimensión, vio a esas personas. Por lo tanto, es muy importante conocer esas cosas. Si conocemos esas cosas, entonces podemos esperar que Dios cumpla lo que Él le mostró al precursor de la segunda venida del Señor. Encontramos que cuando Él fue llevado a ese lugar, Él dice que vio al pilar de fuego, a la luz que le acompañaba, vio que se movió hacia ese cuartito pequeño. Estaba sobre ese cuartito pequeño y Él dice que allí estaban ocurriendo cosas inexplicables. Dice que las personas que entraban con alguna necesidad luego salían por otra puerta muy bien, y cuando la entrevistaban no sabían explicar lo que había sucedido dentro de ese cuartito pequeño.
Y encontramos por la palabra de Dios que el pilar de fuego estaba allí sobre ese cuartito. Y encontramos que dentro de ese cuartito estaba alguien allí. Alguien que había entrado allí conociendo y cumpliendo lo que dijo el Señor Jesús: cuando tú ores, éntrate en tu cámara secreta. Esa era la cámara secreta de uno que había entendido lo que debía de hacer, de uno que no le interesaba dar una exhibición pública del poder de Dios, sino que conociendo lo que debía de hacer en el tiempo final y que sabía cómo debía de ministrar para beneficio de los necesitados, él, de acuerdo a la palabra, preparó todo, caminó hacia adelante y nadie sabía cómo acontecían las cosas. Y al hacer de esa manera, eso evitó que el diablo se enterase, que el diablo viese y escuchase la manera para hacer las cosas en este tiempo final. La congregación que estaba presente no la interrumpió, mantuvo su orden. Tampoco le exigió que hiciera las cosas en público, porque en público solamente los escogidos lo que necesitaban era que les trajese el mensaje para ese tiempo, porque eso es mucho más que cualquier milagro físico que sea hecho. Y eso es lo que da la fe para el rapto a los escogidos. No son los milagros, sino la revelación. ¿De qué? De la palabra. ¿Qué es lo que da la fe para el rapto a los escogidos? La voz de Dios, los truenos que fueron emitidos cuando el ángel fuerte hubo clamado. Los truenos producidos por el clamor del ángel fuerte producen la fe para el rapto. Y los escogidos, al escuchar esos truenos, al conocer lo que esos truenos hablan, al conocerle el mensaje, al serle dado a conocer a los escogidos todas las cosas que están señaladas para serles dadas a conocer a los escogidos, con eso los escogidos reciben la fe para el rapto. Con eso los escogidos reciben un poderoso avivamiento. No un avivamiento de brincos y saltos, ni de griterías, sino un avivamiento de vida de Dios. Vida de Dios para cada escogido. Porque mis palabras son espíritu y son vida. Así dice la Escritura. Y las palabras de este ángel fuerte, las palabras de este jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, son espíritu y son vida. Por lo tanto, eso es lo que necesita cada escogido en este tiempo final en que vivimos. Y en cuanto a señales físicas, eso solamente es para beneficio de aquellas personas que han de necesitarlo en esos días. Y conforme a la promesa será hecho privadamente. El que recibe el beneficio es el que necesita que sea hecho.
El resto lo que necesita es el mensaje de la palabra de Dios para este tiempo, porque con eso es con lo cual recibe todo lo que Dios ha prometido que los hijos de Dios han de recibir. Con eso reciben la adopción, con eso reciben la fe para el rapto, con eso reciben un poderoso avivamiento, con ese mensaje reciben el nombre nuevo del Señor Jesús, con eso reciben todo lo que ha sido prometido. Por lo tanto, viendo nosotros todas las promesas que han sido hechas para este tiempo, y viendo que en algunas ocasiones han sido habladas en forma simbólica, nosotros tenemos que estar despiertos a la realidad de la hora en que vivimos y tener nuestros ojos espirituales abiertos para ver cada promesa de Dios siendo cumplida conforme a como Dios ha prometido. Cuando veamos la palabra de Dios encarnada en un hombre y escuchemos el mensaje que ese hombre está trayendo, estaremos viendo entonces la espada de Dios, la espada de los filos, la espada del rey en la boca del jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 19. No estarán viendo una espada literal, sino una espada espiritual, que es la palabra de Dios, que es los truenos, que es el mensaje del ángel fuerte de Apocalipsis 10. Por lo tanto, esa espada, ese mensaje, ese ministerio operado, eso es la tercera etapa. Y esa tercera etapa, el lugar final en donde Él se manifiesta, es como fue mostrado en la visión. Muchas personas no pueden comprender que Dios lleva su plan de una manera progresiva hasta que lo lleva a la total perfección. Y que Dios puede mostrarle a una persona una parte o una porción de su plan. O puede Dios mostrarle algo que estará pasando en su obra en un día o en una semana, pero esa persona no sabe lo que pasó la semana anterior o el mes anterior o el año anterior en la obra de Dios, en ese plan progresivo que Dios estaba llevando a cabo. Y quizás para cualquier persona que no entienda esto, podrá mirar para atrás y decir, bueno, es que yo no veo estas cosas que fueron vistas que estarían aconteciendo. Pero es que cuando Dios le mostró al precursor de su segunda venida, cuando Él le mostró la visión de la carpa y fue colocado en ese lugar y Él vio las cosas que vio, eso fue en uno de los cultos. Pero ¿y qué de los demás? ¿Qué de los anteriores? ¿Y qué de los otros que vinieron después de ese? Él estuvo de antemano en uno de ellos. Otros estarán en todos. Los que en todos pueden estar, pueden entonces hablar del pasado, como fue en el pasado, pueden hablar del presente y luego también esperar el futuro y ver lo que acontecerá. Entonces tendrán un cuadro
más amplio de todos, porque estarán en todos. Entonces estarán viendo que esa tercera etapa es espada del rey. Encontramos que la tercera etapa es la espada del rey. Y encontramos que los truenos es también la tercera etapa. Y encontramos que el ministerio desarrollado en el cuarto están en todos. Entonces estarán viendo que esa tercera etapa es espada del rey. Encontramos que la tercera etapa es la espada del rey. Y encontramos que los truenos es también la tercera etapa. Y encontramos que el ministerio desarrollado en el cuarto pequeño de madera de aproximadamente 12 por 20, lo que ocurre allí, todo lo que está ocurriendo allí, el ministerio que se desarrolla allí, es también la tercera etapa. Ahora podemos ver entonces la espada del rey. ¿Dónde? En un cuartito pequeño de madera, operando. Ahora, miren ustedes lo que les voy a explicar. Cada cosa literal o física representa una cosa espiritual. Por ejemplo, sabemos que mujeres representa iglesia. También sabemos que el matrimonio de una pareja representa a Cristo y su iglesia. Y en todo esto, entonces, tenemos que entender que cuando hay algo físico, algo natural que es mostrado, eso natural también representa algo espiritual. Por ejemplo, encontramos el tabernáculo que Moisés levantó en el desierto. Y luego encontramos el tabernáculo que Salomón levantó allá en el monte Moria, en Jerusalén. Y encontramos que luego eso representaba, ese templo representaba ¿qué? Ese tabernáculo representaba un templo espiritual. Y cuando apareció ese templo espiritual, él dijo: destruyan este templo, y en 3 días yo lo levantaré. La gente que le oían decir esas palabras decían: este templo nos tomó unos 40 años, me parece que fue, que decían en levantarlo, y ahora en 3 días lo va a levantar. Él dice que él lo va a levantar en 3 días. Pero él estaba hablando del templo de Dios, que era este cuerpo que estaba entre ellos, como hablábamos el domingo pasado. Dios estaba allí en su santo templo porque Dios había descendido a la tierra cuando llegó el tiempo de descender. La gente no comprende que Dios tiene un plan y que Dios tiene ciclos, y en esos ciclos, cuando se llega a cierta parte de ese ciclo, tiene Dios que moverse de su morada, tiene Dios que descender del cielo para llevar a cabo una labor que Él tiene para llevar a cabo de acuerdo a sus planes y propósitos. Y cuando llegó ese tiempo, allí estaba el tabernáculo, el templo, a donde Dios vendría a morar para Él allí manifestarse. Dios había descendido y allí estaba en su templo. Encontramos que aquel templo, cada cosa de aquel templo representaba algo espiritual, algo en el plan de Dios. Encontramos que el lugar de morada de Dios era el lugar santísimo, allá en el templo, en el tabernáculo que levantó David, que levantó Moisés, y en el que levantó también Salomón. Y encontramos que Dios
En el tabernáculo de carne que estaba allí, Jesús de Nazaret, Dios estaba morando en el lugar santísimo, en el alma. Y desde allí se manifestaba hacia el lugar santo, que es el Espíritu, y hacia el atrio, que era el cuerpo. Y había una manifestación en todo el templo de Dios, en Jesús. Una manifestación plena. Por lo tanto, se podía oír a Dios hablando desde su templo terrenal, desde su templo de carne. Y Dios estaba hablando desde el lugar santísimo, desde el trono. Y todo eso pasaba por el lugar santo y hacia el atrio. Y entonces oían la voz de Dios. Por lo tanto, cuando pasaba al atrio, pues ya entonces era en forma de voz humana. Bueno, esto es un poquito profundo para explicarlo, pero es una realidad y es una cosa en el plan de Dios que ha estado siempre aconteciendo y que la gente han estado ignorando. En este tiempo en el cual nosotros vivimos, han sido hechas grandes promesas para el pueblo de Dios. Recuerde que toda cosa natural representa cosas espirituales. Por ejemplo, si había un lugar santísimo en el templo literal, entonces había un templo espiritual, y en ese templo espiritual había un lugar santísimo también, que era el alma. Y si había un lugar santo en el templo literal, había un lugar santo en el templo espiritual, que era Jesús. Y si había unos atrios, un atrio en el templo, entonces había un atrio espiritual que era un cuerpo en el cual allí estaba lo que estaba en el atrio literal allá, pero en términos espirituales acá, conforme al plan de Dios. Entonces encontramos todo eso y encontramos que el lugar de morada de Dios para Dios manifestarse siempre es el lugar santísimo, y desde ahí Él se manifiesta hacia afuera para beneficio de todos los demás. Bueno, siempre que hay algo en lo literal, en lo espiritual, también esto lo habrá. Así es que cada cosa tiene su significado. En palabras más claras, fíjese, voy a tipificarle algunas cosas de este tiempo. Usted puede darse cuenta que Jesús era el templo, el tabernáculo de Dios. Dios dijo: este es mi Hijo amado en el cual me complazco moral. Ese era su tabernáculo. Ahora podemos ver a Jesús caminando y llegando hasta el templo, y al llegar hacia el templo, meterse dentro del templo. Allí estaba el templo dentro del templo. Un templo entrando a otro templo. Ahora podemos ver que el templo físico no se podía meter dentro del templo espiritual, pero el templo espiritual se podía meter dentro del templo físico. Y Dios, donde estaba, era en el templo espiritual, en Jesús. Ahora ven ustedes, pueden ver ustedes cómo entró Dios al templo allá, entró en su templo. Ahora ustedes también pueden ver cómo Dios entra a su templo
que es su iglesia en su segunda venida. Y ustedes pueden ver también que para Dios poderse manifestar de la manera que ha sido prometido que se ha de manifestar en este tiempo final, en un lugar pequeño, entonces Él entrará en alguien y entonces Dios entrará para manifestarse y cumplir lo que fue mostrado. Al cuarto Elías, el precursor de la segunda venida del Señor, le fue prohibido hablar, explicar sobre esto. ¿Por qué? Porque ya anteriormente, en las primeras dos etapas, él había hecho lo que le fue dicho que no hiciese. El ángel del Señor le dijo que no hiciese un espectáculo público. Y él hizo un espectáculo público y por eso aparecieron tantos imitadores. Por eso aparecieron tantos falsos ungidos, preparando las cosas de la misma manera que las preparó y que las hacía el precursor de la segunda venida del Señor. Y encontramos que eso más bien lo que trajo fue problemas a la obra de Dios. En palabras más claras, Él no estaba llamado a enseñarle a los demás ministros cómo ministrar lo que Dios le había dado para ministrar en esos días. Más bien Él estaba llamado a ¿qué? A ministrar lo que le había sido encomendado sin explicarle a otros, para que otros no pudieran hacer lo mismo. Pero no lo hizo de esa manera y eso trajo bastantes problemas en medio de la obra de Dios. Yo no digo estas cosas con el propósito de desprestigiar o con el propósito de menospreciar al hermano Branham. Él luchó a favor de todo el pueblo de Dios e hizo todo lo que él creía que era correcto, aunque en algunas ocasiones, después de haber hecho algunas cosas, el ángel del Señor le dijo que las había hecho incorrectamente. Pero eso no quiere decir en ningún momento que fue desechado, sino eso lo único que nos muestra es que después de él Dios se movería nuevamente a la escena y las cosas que Dios no cumplió a través del ministerio de él y que estaban prometidas para Dios hacerla en este tiempo final, Dios las cumpliría a través del ministerio en su segunda venida. Eran cosas que habían sido reservadas para ser hechas en el cumplimiento de la segunda venida del Señor. Y nosotros decimos, si Él hubiera hecho todas las cosas, entonces no habría necesidad de que viniese el Señor en su segunda venida, conforme al orden de su venida, rugiendo como un león, descendiendo como el ángel fuerte y emitiendo 7 truenos. Si Él hubiera hecho todo, entonces no le hubiera dejado nada al que Él estaba precursando. Por lo tanto, Él dejó la parte que le tocaba al que Él estaba anunciando que habría de venir. Y dijo también que este que habría de venir después de Él no cometería el error de hacer un espectáculo público
con el poder y los dones de Dios. Por lo tanto, eso garantiza al pueblo de Dios de que el diablo no podrá hacer una imitación que pueda engañar a los hijos de Dios. Porque el diablo no sabe lo que es la tercera etapa. El diablo no sabe lo que es los truenos. Por lo tanto, los hijos de Dios recibirán las bendiciones que Dios ha prometido. Los hijos de Dios verán cómo el plan de Dios irá desarrollándose gradualmente. Los hijos de Dios verán cómo Dios se está moviendo hasta llegar a la culminación de lo que Él ha prometido. Por lo tanto, estando alegres, contentos en este tiempo, por lo que nuestros ojos pueden ver y nuestros oídos pueden oír, en este tiempo, todos aquellos que con sus propios ojos puedan experimentar, puedan ver, y en su interior puedan ver, porque no solamente con los ojos físicos se ve, sino que la revelación, la palabra, el cumplimiento de lo que Dios prometió, primeramente usted tiene que verlo espiritualmente, tiene que verlo en su interior por la revelación, y después usted puede señalar y decir: eso es el cumplimiento de la profecía de el Señor para este tiempo. Mientras tanto, usted podrá decir: bueno, eso puede ser una cosa como aquella de por allá, o como aquella de por allá. Pero cuando usted capta la revelación, entonces usted puede identificar lo que Dios está haciendo con la promesa que Él hizo. Usted puede buscar la letra de la palabra y decir: esta letra es eso que está aconteciendo. Eso que está aconteciendo es el cumplimiento de esta letra que está aquí. Y para aquellos que estén vivos en el tiempo en que la palabra se hará carne y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre, cumpliendo así la segunda venida del Señor, tienen una grande promesa esas personas. Nos es dicho en la página 85 del libro de los sellos, nos es dicho por el precursor: aquí está como mediador sobre el altar diciendo un corto tiempo más, porque hay otros que tienen que sufrir como ustedes. Pero ahora Él viene de ese lugar en el último sello. Ya no es mediador, sino rey. ¿Y qué hace? Si es el rey, entonces tiene que tener súbditos. Y sus súbditos son aquellos que ha redimido. Y ellos no pueden venir ante Él hasta que Él tome los derechos de la redención. Y ahora Él sale de su posición de mediador, de donde la muerte nos entregó a la tumba. Él ahora viene con los derechos. Amén. Y aún aquellos que están vivos y han quedado hasta ver su venida, no estorbarán a aquellos que duermen, no estorbarán a aquellos que duermen, porque la trompeta de Dios sonará en la última trompeta, cuando el último sello es abierto. Cuando el séptimo ángel haya dado su mensaje, entonces sonará la última trompeta y los muertos en Cristo resucitarán. Aquí tenemos un cuadro claro
de la segunda venida del Señor. Nos es mostrado que viene como león, porque su obra de cordero ha terminado. Y nos es mostrado que aquellos que queden vivos hasta ver su venida no estorbarán a los que han dormido, a los que han muerto en las edades pasadas. Porque ellos han de resucitar primero y luego nosotros hemos de ser transformados. ¿Cuándo? A la final trompeta. Después de esa trompeta no hay más trompeta. Después de ese mensaje no hay más mensaje. El último mensaje que se predica sobre la tierra es el mensaje del ángel fuerte, del mensajero a Israel, que viene por la novia gentil. Ese es el mensajero que trae el último mensaje. Ese es el mensajero que estaba precursando el cuarto Elías. Si usted desea leer en el mensaje, señores, ¿es este el tiempo? Página 52. Nos es dicho, este ángel no viene de la tierra. Él no es un hombre de la tierra como los mensajeros de las edades de la iglesia, que está... Pero este ángel trae el próximo anuncio. Y un ángel significa un mensajero. Y él desciende del cielo en una columna de luz, una nube con un arco iris sobre su cabeza, y un arco iris es un pacto. Era Cristo con un pie sobre la tierra y uno sobre el mar, y juró que el tiempo no será más. El tiempo de los gentiles no será más. Ha terminado. El tiempo de las edades de la iglesia no será más. Ha terminado. El tiempo ha concluido. Estamos entrando a eternidad. Estamos en el tiempo en que el ángel fuerte desciende del cielo y él, al descender con un arco sobre su cabeza, un arco iris sobre su cabeza representa un pacto. Él viene con el pacto y él ha de confirmar su pacto a la simiente de Dios. Él ha de confirmar su pacto a la simiente de Dios que ha partido a través de las edades y los va a resucitar. ¿Quién? El Señor en su venida. No el velo de carne que Él usará para cumplir su venida, sino el Señor en su venida, el cual se manifestará a través de un velo de carne. Es Dios el que estará haciendo todas esas cosas que Él prometió. Es Él el que estará cumpliendo su promesa. Es Él el que hará esas cosas que están anunciadas. Es Él el que estará efectuando la tercera etapa. Y conforme a la promesa, la tercera etapa será algo muy grande en el plan de Dios. La tercera etapa será algo tan grande que el precursor de la venida del Señor dijo que esta tercera etapa sería para los perdidos eternamente, también sería para las vírgenes fatuas y también sería para la novia. Veo a través de la Escritura que es un tiempo muy grande. Y veo a través de la Escritura que el ministerio de la tercera etapa es un ministerio tan grande, tan amplio, que abarcará ese ministerio a todo ser viviente.
Será un ministerio en donde Dios obrará para todo ser humano. Para unos será de bendición, para otros será de juicio y condenación. Con ese ministerio de la tercera etapa, a través del ángel fuerte de Apocalipsis 10, con ese ministerio Dios termina su obra. Con ese ministerio Dios cierra con broche de oro su labor que Él ha estado llevando a cabo a través de las edades en esta tierra. De todos los ministerios operados a través de las edades y a través de cada uno de los mensajeros, de todos los ministerios, el ministerio más grande, el ministerio más abarcador, el ministerio de más importancia de todos, es el ministerio del ángel fuerte de Apocalipsis 10 y Apocalipsis capítulo 19. Ese ministerio operará conforme también a Apocalipsis 11, con relación a Israel y con relación a las plagas sobre los gentiles. Por lo tanto, toda cosa que Dios ha prometido hacer, Él la hará a través de ese ministerio de la tercera etapa. Será el ministerio más grande que haya sido operado en esta tierra. Pero será de una manera tan simple, tan sencilla, y Dios lo ocultará de los ojos de los sabios y de los entendidos, y Dios obrará de una manera tan simple que algunas personas podrían perder de vista lo que Dios está haciendo. Y para que sea aún más privado, todo lo que tenga que ver con sanidad divina, con milagros, será hecho en privado. Por lo tanto, ustedes pueden ver que una cosa tan grande, Dios muestra que va a ser tan sencilla y que no va a ser visible a la gente. Solamente será visible el efecto, el fruto de lo que en privado es efectuado. Con eso será cumplido lo que dice la Escritura: éntrate en tu cámara y ora a tu Padre que ve en secreto, y Él te recompensa. Con eso será cumplido lo que dice la Escritura: éntrate en tu cámara y ora a tu Padre que ve en secreto, y Él te recompensará en público. La recompensa será en público. La oración será en secreto. El ministerio será en secreto, en privado. La recompensa será visible a todos. Bueno, conociendo estas promesas, yo creo que cada uno de nosotros estamos muy agradecidos a Dios de que Dios nos haya estado guiando en todo para que cada cosa que sea necesaria en la obra de Dios, para trabajarse en la obra de Dios, que sea entonces hecha conforme a lo que ha sido mostrado en el monte de Dios, lo que ha sido mostrado en la iglesia de Dios, el templo de Dios. Así es que yo creo que cada uno de nosotros sabemos
cómo estamos trabajando, por qué trabajamos de la manera que trabajamos y por qué en algunas cosas somos reservados. Es porque no queremos estorbar, porque no queremos interrumpir el plan de Dios. No queremos que por nuestra culpa, que por nuestra falta no queremos que por nosotros ponernos a hablar mucho vaya al diablo a aprovecharse y a hacer daño a otras personas que podrían recibir bendición si nosotros podemos ser reservados en las cosas de Dios. Mientras menos nosotros hablamos, mucho mejor es. En las muchas palabras hay pecado, dice la Escritura. Por lo tanto, cada persona siempre debe medir sus palabras, y más cuando habla de las cosas de Dios para este tiempo. No estamos llamados a estar anunciando fuera lo que Dios va a hacer con relación a la tercera etapa, sino más bien tenemos que ser reservados para que la gente, más bien los que vengan por la palabra y para oír la palabra, el mensaje, que es lo más importante. Después que la persona escucha el mensaje, si esa persona está escrita en el libro de Dios, esa palabra llega a su alma y Dios se encarga de trabajar con él, de trabajar allá en su interior, y esa persona va a sentir en su interior que ha escuchado lo que él deseaba escuchar. Esa persona va a entender en su interior que está escuchando la clase de mensaje que él deseaba escuchar. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en este tiempo para no interrumpir el plan de Dios. En cuanto al comportamiento de los unos con otros, siempre tenemos que ser amorosos el uno con el otro y nunca tener raíces de amargura el uno para con el otro, porque eso más bien lo que hace es daño espiritual a la persona que tiene raíces de amargura con alguna persona, y luego eso lo va pasando a otros, y eso viene a ser un veneno en esa persona que lo va pasando a otro y envenena espiritualmente a otro, y entonces lo mismo que siente esa persona por esa otra persona, lo hace que la otra persona también lo sienta por eso. Y usted sabe cómo algunas personas pues sienten algo por otra persona y dicen, bueno, fulano no me cae bien por esto, y yo veo esto y veo que es así de esta manera y de esta manera, y viene y se lo dice al otro, y el otro pues dice, yo como que también veo que es así como tú dices, y entonces sigue pasándose el otro al otro y el otro al otro, y cuando viene a ver, esa persona, al tener esa raíz de amargura, ha contaminado espiritualmente a un montón de personas, y esa persona va a responder delante de Dios. Y las personas que se han dejado contaminar espiritualmente también han de responder, porque nunca deben dejarse contaminar por cosas de discordias, por cosas de raíces de amargura, por cosas así. Nunca deben dejarse contaminar. Más bien, aquí venimos a recibir la palabra de Dios y a adorar el nombre de Dios, y no a pelear los unos con el otro. Siempre así es que yo les he enseñado, y así es que yo espero que ustedes hagan siempre, y así ustedes evitarán problemas delante de Dios y delante de los hombres también. Bueno,
después es mejor evitarse unos problemas que tener después que venir con excusas para tratar de arreglar las cosas, porque si uno pues hace lo que no debe hacer, después tiene que arreglar las cosas. Después la cara se le cae a uno de vergüenza, pero ¿qué otra cosa puede hacer? Uno sabe que lo hizo mal y después uno sabe también que le hizo daño a otras personas. Por lo tanto, cuando alguien tenga alguna raíz de amargura en su interior, no pase nada de eso para ninguna otra persona, sino ore a Dios para que Dios saque eso de su corazón y arregle con la persona que usted tenga cualquier raíz de amargura, hable con ella y arreglen eso para que Dios les ayude y no tengan problemas en sus vidas. Recuerde que Dios mira todo eso y lo que queremos es estar bien delante de Dios. Si estamos bien delante de Dios, entonces vamos a estar bien delante de todos los hombres. Así es que esos son mis consejos en esta hora, sabiendo la hora en que estamos viviendo y sabiendo que todos deseamos agradar a Dios, no deseamos pecar contra Dios, ni pecar tampoco contra nuestros hermanos, sino que deseamos más bien tener un tiempo de compañerismo en el amor divino. Así es que nos sobrellevamos el uno al otro, sabemos que tenemos faltas, cometemos errores en muchas ocasiones, pero sobrellevémonos el uno al otro y nadie piense que su hermano ha deseado perjudicarle a usted en algo. No deje que una raíz de amargura de esta clase se meta dentro de usted. Si él tuvo la intención de hacerle daño, él va a responder delante de Dios. No deje que a usted le entre una raíz de amargura por eso, sino que él, cuando se dé cuenta, él va a venir donde usted y va a pedirle perdón. Así es que debemos siempre mantener nuestras vidas en un ambiente sano, en un ambiente de compañerismo, en el amor divino, en la edad del amor divino, y así obtendremos siempre la victoria del amor divino. La tercera etapa es la victoria del amor divino. Por lo tanto, en esta mañana espero que para todos nosotros sea de ayuda y de bendición todo lo que Dios ha estado haciendo. Recuerden que siempre que Dios se mueve a la escena, siempre hay dos cosas muy importantes que será lo que han de recibir la gente. Una cosa es las bendiciones de Dios, aquellos que se alinean a la palabra de Dios. Y la otra es los juicios de Dios para los desobedientes. Solamente dos cosas se pueden recibir, una es bendición y a la otra es juicio. Así es que depende de la manera en que cada persona esté para recibir el fruto de lo que Dios esté haciendo en esta tierra. Bueno, el tema de esta mañana ha sido la espada del rey. Ya sabemos que no es una espada literal. La espada, aquella que cayó sobre la mano del hermano Branham, aquella espada representaba, simbolizaba la palabra, simbolizaba la palabra del Señor, la palabra de Dios, la palabra del Rey. Por eso es que cuando Él viene en su segunda venida como el Rey de Reyes, trae esa espada y la trae en su boca, porque viene clamando, viene predicando. Y recuerde que su mensaje es para todos, lo quieran o no lo quieran recibir. Para unos
En su palabra, su espada le trae bendición. Para otros, esa espada, esa palabra, le trae juicio. Porque por esa espada, por esa palabra, serán habladas las bendiciones de Dios para los hijos de Dios y serán hablados los juicios de Dios para las personas que no se han arrepentido en esta tierra. La espada del rey, el mensaje del rey, la palabra del rey, la palabra de Dios. Creo que ustedes han entendido la lección de esta mañana. Ha sido más bien un mensaje de enseñanza, y este mensaje de enseñanza espero que haga aquello para lo cual Dios nos lo ha dado en esta mañana. Así es que Dios nos siga bendiciendo a todos en esta mañana y nos ayude para hacer siempre como ese ejército que seguía a ese jinete que iba sobre ese caballo blanco. Él tenía la espada en su boca y el ejército celestial le seguía. Y así también cada uno de nosotros en este